¿Cómo está, amigo Sirius? Bien, 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 por acá, repasando un montón de cosas, de material que había reunido en realidad hace un tiempo, y te acordás que habíamos hablado algo Sí, así, ya que veníamos preparando quería, este encuentro. sí, 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 lo tuve como que refrescar un poco porque la verdad que me había quedado medio en el pasado, pero, Ha y lo malo estudiado. de cuando, ya, un poco de eso sí, pero lo malo que te pasa cuando haces esto es que descubrís cosas nuevas. ¿Viste? Y Ajá. decís, oh, y se me pasó, y ahora cómo, ¿dónde lo encajo? Y bueno, eso, estaba viendo eso ahora. Está poniendo los puntos ahí así. Surrealismo puro, ¿no? Tengo acá, viste, un coso de Tergopol con pinchitos y con lana, viste, tratando de unir puntos. Perfecto. Pero digámosle a la audiencia de Obvio. cuál es el tema que nos compete hoy. Estamos creando un suspenso así. Sí, sí, un suspenso Demasiado. excesivo. Sí, Bueno, hoy íbamos a hacer un especial de peronismo y esoterismo. peronismo Algo, esotérico, sí, algo, se puede llamar así? peronismo esotérico, exactamente. El 17 de octubre es un invento de la CIA, es como se debería llamar esta reunión. Y vamos a empezar por el esoterismo y de ahí veremos hacia dónde ¿Hacia dónde deriva esto? deriva. Así que Claro, claro. estuvo estudiando el amigo Sirius. Un tema no muy tratado, ¿no? No, bueno, Porque yo quería empezar por esto, a ver, preguntándole a Sirius y a todos en general, si digo bien primero. Es un tema que no se habla mucho. No, recordemos porque es el 17 de octubre primero, ¿no? O sea, que a la gente que es de Argentina le resulta como una fecha muy familiar. Para quien está claro. escuchando por fuera de Argentina, el 17 de octubre es... ¿Por qué la fecha por antonomasia del peronismo? Que bueno, Cuando estaba preparando esto, sabés que me puse un poco en la cabeza, traté de pensar como si fuera alguien que no fuera argentino y pensar cómo le explicaría estas cosas. Y la verdad es que no llegué a ninguna buena conclusión. O sea, digo, nada, mejor sigo así como vengo. ¿Viste? Sí, 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 te entiendo. Este, Hablar con un extranjero y querer explicar cosas que uno da por sentado, pero y los mismos argentinos tampoco se ponen de acuerdo, ¿no? es verdad, es verdad. Aparte, poner, es como querer explicarle un River Boca a alguien que no sé, que no conoce el fútbol. Viste, los Yankees mucho del fútbol no le entran. Claro, claro. Bueno, eso le llaman soccer. Pero o nosotros, nosotros no entendemos la locura que tienen los Yankees con las armas, Sí. y a ellos se les complica explicarlo, porque es algo muy idiosincrático Con de la gente de deportes, no allá. sé, con el bowling, con el fútbol Con, americano. Claro, Sí, sí, sí. Es que sí, sí, con son el cosas béisbol, que son una no. atmósfera más que nada y uno sí. las quiere intelectualizar para explicarlo Claro, sí, y peor todavía. son deportes quizá que no requieren tanta Bueno, habilidad, ¿no? Es como una cosa medio rara que, claro, por ejemplo, claro, claro. Bueno, hablando. con el peronismo yo creo que, con el peronismo creo que sucede eso acá en la Argentina, ¿no? Desata digamos, una gama de pasiones enfrentadas que van desde un extremo al otro, ¿no? Desde el amor incondicional hasta el odio irracional incondicional también, Sí, ¿no? sí, del antiperonismo. Eh, el Este, antiperonismo y el peronismo, digamos, casi religioso, ¿no? Por otro lado. bueno, pero Entonces, es quizá algo que decimos muy a menudo, que el poder viene de la mano de las fuerzas ocultas en general. Es como un chiste que venimos haciendo últimamente, sobre todo viéndolo a Biden cada vez que está haciendo, Saludando a los saludando a seres. los seres del astral o cosas por el estilo, ¿no? Como que siempre los que llegan al poder tienen su brujo o su espiritista o de alguna forma están conectados con fuerzas ocultas, ¿no? Es como un leitmotiv quizá que estamos Pero teniendo últimamente, ¿no? inclusive si uno no quisiera irse a un nivel más extremo como para inclusive convencer a los escépticos, digo, cuando algo está muy ritualizado, aunque sea a nivel inconsciente, te pega. No sé si vieron el funeral de la reina de Inglaterra y era como muy ritualizado todo el ambiente y a la gente le llega de algún lado eso. Y era catarsis, como, sí, sí. reptil. Pero sigan ustedes. ¿En qué En la estábamos que entonces? andaban. En la- bueno, estábamos eso, hablando un poco de cómo hacer para explicar todo esto, bueno, habíamos quedado también en decir lo del 17 de octubre, ¿no? Que es el día El de la Día de la lealtad. Lealtad Peronista es una conmemoración a una gran movilización obrera que hubo a Plaza de Mayo en el año, vamos a recordar, 1945, que exigió y obtuvo la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, detenido pocos días antes. Es
el nacimiento del peronismo, es como el bautismo del peronismo en la Argentina. Y es el día de la lealtad, algo que quizás no se está viendo Tal cual, tanto en las tal cual, clases sí, sí, políticas sí. últimamente. Sí, y lo que hablaban hoy de esto como de las fuerzas ocultas detrás del poder y eso, a mí me parece una cuestión interesante esto de que en el mundo anglosajón en general se ha estudiado mucho, hasta incluso en niveles académicos, ¿no? En universidades, no solamente desde la práctica, o sea, gente que practica el ocultismo y estudia, digamos, la relación del poder con el ocultismo, sino gente que fuera del ocultismo lo está estudiando de una manera bastante académica. Bueno, no se me viene ningún nombre ahora. ¿Cómo sería desde lo académico? No, se está estudiando de una manera como, digamos, como las prácticas esotéricas, qué relación tiene con el poder, o ciertos grupos esotéricos, qué relación tienen con el poder. Sí, es verdad, no te van a decir, porque, no sé, invocaron a Tulu, viste, el tipo tuvo poder, no sé. No, entiendo. Más una cuestión de parapolítica esotérica, digamos. Exactamente. Y me parece interesante que se aplique un poco acá en la Argentina eso, porque es como que siempre le esquivamos al tema, siempre tratamos de decir, bueno, eso no sé, son cosas que están ahí, ¿no? Y no lo relacionamos realmente con el poder real. Y de hecho, bueno, la figura que todo el mundo se le viene a la cabeza cuando uno habla de esto del ocultismo y el poder es López Rega, que es un tipo que realmente ostentó poder en el tercer gobierno de Perón, y era un tipo que realmente era un practicante del ocultismo. A ver, con esto no quiero decir ni ligar al peronismo con el ocultismo directamente, ni decir que López Rega era un representante del peronismo, porque ya veo que me van a tirar con de todo. Sino que, bueno, que tenían una relación, obviamente, en el último gobierno de Perón, y en algunos casos son cosas muy, muy flasheras, ¿no? Pero incluso antes de la incorporación de López Rega a ese último peronismo, digamos, mientras estuvo vivo Perón, había otras cosas que tenían que ver con el ocultismo y me gustaría por ahí empezar un poco por ahí, ¿les parece? Perfecto, sí. Un dato interesante que encontré, que no lo he visto replicado en muchos lugares, es que Evita, en el año 1947, si no recuerdo mal, a ver si tengo por acá el dato, visitó a podríamos llamar una especie de maestra espiritual que se llamaba Madame Blavatsky. no, pero tenía un poco medio por ahí. Disculpen que se me mezclaron los papeles. El machete. Se llamaba Victoria Montero. ¿Esa era una maestra paraguaya, puede ser? ¿O algo así? No, la mujer era de Misiones. No, del interior, sí. Claro, tenía una especie de escuela espiritual ahí en Misiones, se la llamaba la Madre Espiritual, ¿no es cierto? En el Paso de los Libres, sí, en 1947, es más, el 22 de mayo de 1947, Eva fue a Corrientes, ya la conocía, pero bueno, esta vez la fue como a consultar, digamos, ¿no es cierto? Esta mujer... le digo, Victoria Montero le dijo a Eva que había tenido como una especie de sueño, de visión espiritual, donde le decían que Eva, era una enviada de Dios. ¿No es cierto? ¿Cuáles eran las creencias de esta escuela espiritual? Estaban marcadas un poco en el cristianismo místico y en los escritos de una mujer que se llamaba Josefa Rosalía Luque Álvarez, que había fundado la Fraternidad Cristiana Universal en 1938, o sea, una década Perdón, antes, ¿el ¿no? encuentro en qué época fue? ¿En qué año fue, más o menos? En el 47. Claro. En el 47, o sea que Perón ya estaba... era presidente. Primer gobierno de Perón. Claro, ya era presidente, ella ya estaba casada con Perón. Y bueno,
decía, esta rama mística, ¿no? Estaba enmarcada un poco en las enseñanzas de otra mujer que se llamaba Josefa Rosalía Luque Álvarez, que escribía con el seudónimo de, tal vez este nombre les va a sonar un poco más, Hilarión del Monte Nebo. Escribía libros, por ejemplo, como Civilización Adámica y Arpas Eternas, y digamos que su idea del cristianismo, ella tenía la idea de que Jesús había sido un escenio, ¿no es cierto? Había pertenecido a la secta judía, los esenios eran una secta judía, claro, antiquísima, formado alrededor del año 2 antes de Cristo, y Cristo había seguido con esa tradición, eran ascetas, practicaban el renunciamiento, las cosas cuando uno se unía a los esenios tenía que dejar mucho contacto con la naturaleza, ¿no? Tenían un mambo así los esenios también, ¿no? Comían choripán. Claro. Pero que no tuviera cerdo, porque eran judíos. Bueno, era chori de otra cosa. Así que bueno, me resultó llamativo esto, ¿no? Pero aparte, ¿por qué me resultó llamativo? Porque varias décadas más tarde, bueno, creo que 2 décadas, en el 50 y pico, López Rega recaería con la misma maestra, con esta señora Victoria Montero, ya cuando al poquito tiempo fallecería Eva, ¿no? Ahí todavía López Rega no tenía relación ni con Perón ni con nadie de su entorno, aunque él decía que estando trabajando en la policía había estado de guardia en el lugar donde la tenían internada a Eva, ¿no? Eso lo diría después, se lo dijo a Isabel. ¿Sabemos más o menos qué estaba haciendo López Rega en esa época? Esta misma maestra espiritual. Era policía. Primero, López Rega fue cantante de boleros. No sé si sabía. Fue cantante de boleros, Wow, incluso hizo giras así latinoamericanas. No. ¿Era exitoso entonces? Parece que sí, no sé, así se presentaba en las radios. ¿Grabó algún disco? ¿Era como el Teto Medina, acaso? O bueno, él también tenía una manera... Era medio bolacero el tipo, ¿viste? Era como el Teto Medina. No, me parece que no llegó a grabar nada. Les decía, jugó en las inferiores de River. ¿Ah, sí? Oh, esa no la sabía. ¿En serio? De Purrete, ¿no? Fue cantante de bolero y después ingresó en la policía. Era como Milei, que era arquero de Chacarita. No, yo soy de River, claro. Ahí estuvo. La culpa no del club. Y no. Después ingresó en la policía y se mantuvo en ese cargo casi hasta los años 60, creo. Sí, con 17 de hecho, años. Creo que tuvo. Cuando conoció a esta maestra espiritual, Victoria Montero, lo que él hacía era, presentaba parte de enfermo en la policía, le daban varias días, entonces él aprovechaba y viajaba a Corrientes, yo dije Misiones, pero no, Corrientes, para visitarla y quedarse, porque tenía una casa, era una mujer que venía de una familia pudiente, ¿no? Y tenía una casa que era medio una estancia de campo, pero que, siguiendo estas enseñanzas medio de los esenios y eso, albergaba a mucha gente, ¿no? Había sido partera, enfermera esta mujer, y se dedicaba a la caridad mayormente, y tenía una biblioteca muy generosa donde López Rega morfó libros ahí a lo loco, ¿cierto? Esa fue la escuela de López Rega, ¿no? Lo quería mencionar más que nada porque en realidad entre Evita y López Rega nunca hubo ningún tipo de relación, o sea, López Rega entró mucho después. También, sí, esta mujer, Victoria Montero, había sido también la maestra, además de haber sido la que le había dicho a Eva que era una enviada de Dios, también fue maestra de Lópezito. Pero bueno, es un dato de color porque es algo que de alguna manera, tal vez sincronística más que causal, los une de una manera rara, ¿no? La otra cosa que me faltó mencionar cuando hablábamos del 17 de octubre es que, no sé si no es el 17 de octubre de 1916, nació López Rega.
volviendo de vuelta a Eva y a Perón, ¿no? Vamos a dejarlo a López para más adelante. Sí. También Eva y Perón tuvieron una relación, sabrán ustedes, bastante espinosa con la Iglesia, ¿no? Con la Iglesia Católica. Generalmente se habla mucho de la relación que había tenido el desarrollo de esta escuela espiritista Basilio, ¿no? En esa época, y el apoyo que le había dado el peronismo. Pero bueno, hay una cuestión con esto. En realidad, el enfrentamiento entre la escuela Basilio y la Iglesia Católica viene de antes, no viene solamente de la época del gobierno de Perón, viene unos años antes, ¿no? La escuela científica Basilio es el nombre verdadero, ¿no? Sí, Se acá en fundó Salta el 1 de noviembre tiene de una sucursal, 1917 perdón, en esa Buenos Basilio Aires, que por la un conocemos. francés, un tal Eugenio Portal, hijo de Pedro Basilio Portal, que es de donde tomó el nombre, ¿no? Claro, sí. Hay sucursales, todavía existe, y hay sucursales en un montón de partes del país. Es verdad. Desde de entrada ya tuvo choques con la Iglesia, ¿no? La Iglesia en ese momento pujaba porque hubiera leyes como más fuertes en contra de otras religiones, básicamente, ¿no? O de otros cultos o sectas, como lo llamaban ellos. De hecho, o sea, cuando en el primer gobierno de Perón, de 1946 a 1955, las leyes religiosas que había con las que se manejaba el gobierno eran estrictamente católicas. O sea, ese primer periodo, digamos que la Iglesia se había medio alineado con el peronismo, ¿cierto? Y la Iglesia siempre buscaba influir en la política del Estado contra el espiritismo y el esoterismo, ¿no? El espiritismo, pensemos que en ese momento es como que estaba ganando fuerza, en un momento en que poner en Brasil era muy fuerte, acá en Argentina estaba como empezando a esparcirse, en Europa los inmigrantes europeos, españoles, portugueses, que venían de allá lo traían, ¿no? Entonces la Iglesia estaba como, le había agarrado así como medio una preocupación de que eso fuera a esparcirse demasiado. ¿Qué pasó? Cuando llamémosle la oligarquía, la gente rica del país, ¿no? Empezó a tener choques fuertes contra el peronismo, empezó a recurrir a la Iglesia como un mediador entre Perón y ellos, ¿no? El antiperonismo. La Iglesia, obviamente, en ese sentido, siempre estuvo con el conservadurismo, ¿no es cierto? O sea, con el ejército, con la oligarquía, con los conservadores. Entonces, lo presiona, en vez de funcionar como una especie de mediador, funcionaba como una especie de ir a decirle a Perón lo que tenían que decirle los otros, que no podían decírselo directamente, ¿no es cierto? Entonces Perón empezó a chocar cada vez más con la Iglesia también. En el 48 la Iglesia lo obligó a quitarle personería jurídica a esta escuela Basilio, ¿no? A partir del año 50, ¿no es cierto? Lo que sucedió fue que hubo unos primeros enfrentamientos directamente, o intentos de derrocarlo a Perón, y la Iglesia se había encolumnado un poco con la gente que lo enfrentaba a Perón, ¿no? Obviamente, la parte, el ejército, digamos, el conservadurismo más duro y la oligarquía argentina, ¿no? Sí. Sí. Durante el primer gobierno de Perón fue más o menos, llámese, si bien era un tire de afloje, bastante tranquila la relación, pero se pudrió todo a partir de 1950, cuando hubo un par de intentos ahí de derrocamiento de Perón y la Iglesia se puso claramente del lado de los golpistas, ¿no? Entonces Perón les cortó el chorro de toque, quiso
quiso, no sé si directamente apoyar así muy de frente a estos nuevos espiritismos que había, sino que en las leyes de educación religiosa que colocó, puso que era posible que hubiera alguna de estas cosas espiritistas que no eran puras patrañas, como decía la Iglesia, ¿no? Básicamente decía así, algo similar. Esto no cayó muy bien, obviamente, en la Iglesia, y la Escuela Científica Basilio, en 1950, hizo una especie de presentación a todo culo en el Luna Park, con mucho bombo y platillo, ¿no? Llevó mucha gente. Pensemos también que esta era primero empezó como una iglesia, decía hoy, en 1917, no como una iglesia, sino como una corriente espiritista bastante menor, pero ya para 1950 contaba con más de 21.000 miembros y tenía como 34 filiales, ¿no? Y lo que más le chocó a la iglesia era que el eslogan que habían puesto y había carteles y todo era que decía: Jesús no es Dios. Wow. Fue un choque bastante jugado, ¿no? Bastante jugado, muy frontal contra la iglesia. La iglesia obviamente saltó con los tapones de punta. Empezó a repartir rumores en distintas publicaciones de que Perón tenía una especie de medium brasilero al que acudía, no sé, cosas así. Y para empeorar las cosas, Perón y Eva envían un telegrama de adhesión a este acto que hace la iglesia, la Escuela Científica Basilio, en el Luna Park, lo que, bueno, provocó todavía más chisporroteos, que llegaron incluso a las piñas en las calles, ¿no? Entre grupos de juventudes católicas contra gente de la Escuela Basilio. Perdón que te interrumpa, ¿era una grieta que había entre la gente? Esto es muy surrealista, porque el eslogan era, los de la escuela Basilio decían: Jesús no es Dios, japish. Y los católicos decían: Jesús sí es Dios, japish, ¿viste? Bueno, disculpame. Te decía, era como una grieta entre la gente, o sea, ¿se peleaban por cuestiones religiosas, así en la vida diaria la gente? Mira, te digo, la Iglesia Católica metió mucha presión para estar como digamos en todos los estratos sociales, desde la educación era católica, te enseñaban, o sea, la escuela pública me refiero, eso fue una de las cosas que quitó Perón cuando se quiso quitar Perón cuando se peleó con la Iglesia, ¿no? La escuela pública te enseñaba religión, te enseñaban los 10 mandamientos, te enseñaban qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal, cualquier cosa que se iba un poquito del dogma era brujería o charlatanería. Entonces, sí, o sea, un poco sí, porque pensemos que también Argentina era un crisol de gente que venía de distintos lugares y no todos tenían las mismas creencias, ¿no? Ya les digo, bueno, este choque a las trompadas, ¿no? Los rumores de que Perón tenía un medium brasileño. Y bueno, todo esto llega cuando... Debutó como un medium brasileño, Perón, esos eran los rumores. Un pibe de medium brasileño. En el 53, antes de lo de la Plaza de Mayo, hubo un intento de golpe de Estado, ¿no? Y de vuelta les digo, la iglesia medio se encolumnó con los golpistas, ¿no? Entonces Perón... Del bombardeo de la Plaza de Mayo. Siempre yo trato de explicar para la gente que quizás escuche en otro país y uno da por sentado muchos conceptos que cuando habla de peronismo... Argentina es el centro del mundo, amigo. No, además porque cuando uno habla de peronismo, hay tanto peronismo en este país que la vida es peronista en sí. Sí.
y da por Claro, sentado claro. estos conceptos, ¿no? Como lo que pasó en Plaza de Mayo, y uno ya sabe, así que ha sido un ¿Cuántas bombardeo. cosas? Ese es un evento que cuando uno se lo explica a un extranjero dice como que No lo entiende bien. bombardearon Plaza de Mayo para Ah, y ustedes sacar el sabían presidente. que en el parque que tenemos acá cerca, en el Parque 20 de Febrero, está uno de los aviones que ha bombardeado la Plaza de Mayo. No, eso no lo El avión que está puesto ahí es uno de los aviones que ha Yo sido de los jugaba que en ese ha avión de participado en el niño. bombardeo de Plaza de Mayo. Yo de niño me No sé si subía usted a lo ese sabía, avión. señor Sirio. No, no sabía, no sabía. Yo Bueno, sé que lo acá tenemos en aquí Bahía en el Blanca, barrio. Bahía Blanca acá siempre fue una ciudad bastante Milica, encolumnada con dígalo. el antiperonismo. Ah, Gorila, digamos, ¿no? Así. Y sé que habían salido de acá, de la base, habían salido aviones para allá también, Ajá. en esa época. Pero bueno, no tengo tampoco el dato así específico, pero sé que hubo algo de eso. Bueno, les decía, Perón en ese momento, cuando sucedió eso, directamente cortó relación con la iglesia, prácticamente. Es más, cortó tanto la relación con la iglesia que de consejero religioso tomó un rabino y se volcó hacia la iglesia ortodoxa griega. Ah, mira vos. Quiso promulgar la ley del divorcio, quiso quitar la enseñanza religiosa de las escuelas públicas, así que se imaginan cómo Casi promulga el matrimonio gay. Bueno, hasta ahora todas cosas bastante progres si uno quisiera ponerlo Ajá, exactamente. después, bueno, es peronismo, va para todos lados esto. Sí, No vamos a hacer spoiler por si alguien es extranjero y quiere saber qué pasa después. Pero coincidimos, ¿no? Que eran cosas modernas. casi promulga el matrimonio gay. Continúe, bueno, después, Sirius. Decime. No. Que continúe. Siga con su Siga, exposición. Bueno, después del bombardeo de la Plaza de Mayo, donde intentaron asesinar a Perón, estos militares golpistas, esto Sí. fue en el 53. Después del bombardeo hubo represalias contra la iglesia, grupos peronistas, no sé si no incendiaron una iglesia, algunos lugares donde se reunían juventudes católicas. Apa, pintó Creo el que black incluso metal noruego. mal, hasta el Jockey Club incluso, ¿no? Y toda lo que es la oposición de Perón tomó las calles para el Corpus Christi, ¿no? Así como poniéndose todo detrás de la iglesia, ¿no? Así que bueno, ya ven que esto digamos, del ocultismo, no sé si el ocultismo, pero el esoterismo, por el lado de esto de la escuela Basilio, por lo menos era considerado algo esotérico. Ahora, hoy en día lo veríamos como algo más religioso que esotérico, ¿cierto? Pero venía ya de antes de que entraran actores como, digamos, López Rega, ¿no? Además, porque la escuela Basilio también tiene como unos fundamentos que son muy cercanos al cristianismo, y a eso le incrementa como otras situaciones como las ondas vibracionales. Yo recuerdo haber caído alguna vez en la sucursal salteña de la escuela Basilio, ¿Qué iba a hacer ahí? y había ido a cubrir en realidad un evento teatral cuando Ajá. trabajaba para un medio, y da la casualidad que donde está instalada la Escuela Científica Basilio, en el primer piso hay una sala de teatro, que Ajá. es la que se llama Sala a Mitad del Pasillo, que está entre el Alvarado y la Urquiza, que usted conoce ese el callejón. pasillo, claro, el registro de cultos. Habremos ido. Habremos estado ahí alguna vez. Habremos estado al frente ahí contemplando la nada, porque además está cerca del Parque San Martín, un popular parque salteño. Bueno, y ahí una vez voy y me explica uno de los sujetos que trabajaba ahí y era como el encargado del lugar, qué es lo que hacían en la escuela Basilio. No es escuela, La escuela científica, la Basilio. Escuela Científica Basilio, y bueno, mezclaban esto, ¿no? Cristianismo con teoría de cuerdas, vibraciones, y la forma de curarse era también vibracional.
No sabía que era tan antigua, que venía de ese momento. Pensaba que yo me la imaginaba como algo claro, de unos 50 años, no mucho más. Pero me ha sorprendido ese dato, por ejemplo. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? No, he estado como 10 años, me dicen. Me captaron para siempre. Todavía soy de la escuela de Basilio. Si ustedes se quieren anotar, bueno, aquí en la entrada tengo un par de contratos vitalicios. No, bueno, pero es un buen dato. No sabía que era tan peronista toda la cuestión. Ah, mira. Pero bueno, ahí uno comprueba que en este país todo es peronista. Hasta lo que a mí me parecía que era una secta en ese momento, ahora me parece que es peronismo. Entonces ha cambiado su visión. Pero me asombra. No, tiene más sentido todo. O sea, en ese momento cuando yo he conocido ese lugar me parecía que no tenía nada sentido de lo que yo estaba viendo en ese lugar, que a mí me parecía una secta. Pero ahora que entiendo que de ahí también deviene el peronismo, tiene sentido. Listo. A mí me asombra una cosa, y corríjame si lo estoy pensando mal, pero para mí ahora no podría haber como muchos dramas así religiosos. Toda la atención pasó a la política. No es como... Todo lo que son... No, está bien, pero eso no es otra cosa más que religioso. Pero no es que, si yo digo mi tío es mormón, nadie va a decir, no, ¿cómo es mormón? Ahora si digo mi tío vota a Milei, bueno, el que es kirchnerista se va a poner mal. Pero si su tío es del Islam... Claro, eso te iba a decir. Acá te hablo en pasa Argentina. eso por el lado de la política, pero vos te vas a Medio Oriente y ahí sigue pasando. Claro. Total. No, yo hablaba de Argentina, de como que esa un poquito... Pero y acá no creo que ahora en este momento, aunque hay una especie de, digamos, de neoevangelismo a veces que se va un poquito de mambo y es bastante reaccionario y sobre todo en Brasil, ¿no? En Brasil sí. No, pero acá en Argentina también, Acá en Argentina también. No son tan así, porque creo que el carácter argentino medio es así como, bueno, ¿viste? No está tanto en las creencias la pelea, sino en las acciones, o estoy a favor del aborto, o en contra del aborto, claro. Pero no tanto en, ¿cómo vos creés que no crees en los evangelios? No, tenés que morirte, como que eso no. Vos decís que el fanatismo pasó de lo religioso a lo político. A lo político, hubo una movida. Claro, y lo político es anecdótico a la posición que vos tenés en cuanto al aborto, no sé, cuestiones de género, pero no más que eso, no es que están en desacuerdo teológico, porque están en desacuerdo teológico se van a odiar. Ajá. En Argentina, digo. Bueno, de hecho, fíjate que hay una cuestión simple, ¿no? Que es que muchos tabúes de la religión pasaron a la política. Vos ponele, ahora lo que estamos hablando hoy en día, lo que estamos hablando acá en el programa, hablar de Perón. Entre peronistas sí, obviamente, pero vos andá a hablarle de Perón a alguien que es antiperonista, y es como que le estás hablando de Satanás a un... Total. Te pega una piña así. Claro, porque es algo tabú, ¿viste? Ese ya tiene una idea fija de quién fue Perón o qué hizo. Cuando fue una figura, más allá de las pasiones, o sea, más allá del peronismo y del antiperonismo, o sea, es una figura súper relevante en la Argentina. O sea, cambió la cara de la Argentina. Quizá a nivel... Yo lo que pienso, o sea, es que por un lado podemos separar la pelea religiosa, ¿no? Como decía Nico, quizá que había como un misticismo, religión cristiana que estaba en pugna con el misticismo de todas estas nuevas religiones o sectas claro. O sea, podía más o menos plantearse como disputas ideológicas. Pero y Perón como figura ya se ve que atraía eso, ¿no? Por algo termina siendo para muchos también como una especie de líder. Claro, yo lo que veo en Perón estudiando estas cosas que estábamos viendo, es que no es que el tipo tenía una idea muy clara de qué es lo que, yo me voy a poner con la iglesia porque la iglesia ta. Yo lo veo como un tipo que era un súper pragmático. Si le servía algo lo usaba y si no le servía lo tiraba. Y ese no es el dogma del peronismo en sí, que creo que esa es la gran enseñanza que ha dejado Juan Domingo. Si sirve, se usa. Le pasó no solamente con la iglesia, en este caso, o con el espiritismo, también le pasó, mucho más tarde, con los montoneros, ¿no? Él desde España los alentaba y después cuando vino acá...
O con el encima, ¿no? sindicalismo, cuando se le puso en contra el sector del bandorismo, bueno, también lo agarró y lo descartó, ¿no? El tipo agarró, la mandó a Isabel a que haga toda la movida para destruir el bandorismo y luego, directamente él con una Peronismo sin carta. Perón. ¿Cómo? El peronismo sin Perón. Claro, claro, el peronismo sin Perón de Bandor, o sea, y luego dio la señal de destruir a Bandor y encima le dijo a Bandor, vos te vendiste, así que te van a matar o los peronistas o la CIA, vos ves quién te mata, una cosa así, en algún momento, ¿no? Cuando lo acusa de que había transado con la embajada yanqui, ¿no? Y bueno, algo Claro. le pasó a Bandor, creo, ¿no? O sea, no fue en vano la advertencia, pero bueno. Ahora, en nuestra cronología, volvamos. ¿A dónde estamos ahora? Estamos todavía en Y todavía, primera presidencia sí, sí. de Perón, ¿no? Primer plan quinquenal. Para ser más ya exactos. segunda presidencia. Si quieren, después vamos a hablar un poco de lo de Evita, porque hay unas cuestiones muy interesantes con lo que sucedió con su cadáver, ¿no? Sí, Más allá de lo que sí, ya sí, sí. hablamos de esto de la maestra, de su maestra escritora, que era Victoria Montero. Montero, sí. Pero ahora sí me gustaría agarrar para el lado de López Rega, porque después lo que sucedió con el cadáver de Evita también lo tiene como personaje, ¿no?